Buenas tardes, ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía y tenemos quizá, yo considero que es probablemente el invitado más importante, más relevante que hayamos tenido nunca sobre esta silla de la redacción abierta de Intereconomía. Alejandro Chaufén, buenas tardes. Encantado, un placer estar con ustedes. No, el placer es nuestro, señor Chaufén, es un placer y un honor que venga usted a España, que venga a Intereconomía y que se siente además en este plató de la redacción abierta. No sé si ustedes lo conocerán, los más legos en economía, pues probablemente no, pero si usted tiene un mínimo de interés en cómo funciona la economía, la cosa de los dineros, sabrá que Alejandro Chaufén ha sido hasta hace muy poquito el presidente del Atlas Economic Research Foundation y es actualmente el director de Acton Institute y además de formar parte de estas dos asociaciones tan relevantes, es autor de Economía y Ética, raíces cristianas de la economía de libre mercado. Señor Chaufén, ha sido usted durante muchos años el presidente de Atlas Economic y además es actualmente el director de Acton Institute. Estas dos instituciones o plataformas económicas de corte liberal o de vocación liberal, ¿tienen algún tipo de conexión con alguna plataforma o institución española? Sí, casi desde el inicio. La Fundación Atlas fue creada en 1981 y trabajamos con un instituto de economía de mercado, que creo que don Pedro Schwartz era uno de los directores. En estos últimos años yo me sumé al cuerpo de asesores del Instituto Juan de Mariana, también al cuerpo de asesores de Red Florida Blanca. El instituto más afín al Instituto Acton es el Centro Diego de Covarrubias, trabajando en temas más de ética y de economía. Pensamos que España es un país esencial no solo para Europa, sino para todas las Américas. Es la conexión, efectivamente, entre Europa y América, el puente, y además el que nos permite a día de hoy conectarnos con 550 millones de personas, hablar de un español, como es mi caso, con un norteamericano de origen argentino como es Alejandro Chaufén. Luego le preguntaré, porque seguro que tiene usted también alguna opinión con respecto al valor económico del idioma. Obviamente es muy obvio que existe en el caso del inglés, pero ojo con el español porque seguro que también supone una ventaja económica para su país de origen, para el mío, para los colombianos, en fin. Me hablaba usted de diferentes plataformas económicas de corte liberal en nuestro país. Una de ellas, el Instituto de Juan de Mariana, el pasado 1 de marzo, le concedió a este señor, Alejandro Chaufén, un premio. Un premio que se le va a entregar personalmente, gracias a su presencia hoy en la capital de España, esta noche en el Casino de Madrid. Sí, es realmente un privilegio muy grande. Tuve la suerte de conocer a la persona que ganó el primer premio hace 11 años, Luis Reich Albiol, que falleció hace unos días. Hace muy poquito, sí. Y de vuelta, tengo la suerte también de estar en un directorio, en el comité ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa. Así que estar en familia con esta gente es algo para mí un honor que no esperaba, así que muchas gracias al jurado. Tengan ustedes en cuenta que el instituto que concede hoy el premio, esta noche el premio a Alejandro Chaufén, no es cualquier cosa. Ya les ha dicho a ustedes cuáles son algunos de los premiados, entre ellos el actual premio Nobel Mario Vargas Llosa, y el premio que se le concede al señor Chaufén lo es por una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Ahí es nada. Fíjense, en este mundo, en este siglo XXI, que se le conceda a alguien por un premio por su trayectoria ejemplar en defensa de la libertad, cuando la libertad parece más amenazada que nunca, es desde luego todo un privilegio. De ahí entenderán mi regocijo por poder hoy establecer esta pequeña conversación, esta pequeña entrevista con Alejandro Chaufén. Señor Chaufén, usted es norteamericano, es nacido en Argentina, pero es norteamericano, y usted se ha distinguido durante los últimos años por una defensa cerrada, no sin algunos matices, obviamente, de la actual administración Trump y, sobre todo, su política de tipo liberal. Al contrario de lo que algunos economistas atacan al presidente, que le acusan de pretender cerrar algunos mercados, de establecer algunas barreras en base a tasas, de intentar encarecer los productos extranjeros, usted dice que, sin embargo, es un presidente liberal y que puede demostrarlo. Bueno, no lo definiría ideológicamente a Trump. Y para matizar tus comentarios,
era el último de mis candidatos de la interna republicana. Yo no soy afiliado al Partido Republicano. Yo considero a Trump que no es ni republicano ni demócrata. Trump es Trump. Yo no fui a votar a las internas porque mi mujer, totalmente norteamericana, blanca, educada en universitaria, ella desde temprano decía, necesitamos a alguien como Trump que se haga frente a esta mafia opresora de los Obama y los Clinton, porque la corrupción estaba llegando a niveles increíbles, el populismo que estaban empujando ellos, ¿no? De educación controlada por el Estado, salud gratis, usar la dirección de rentas para perseguir a las organizaciones conservadoras. Nunca habíamos visto algo así en Estados Unidos. A los que éramos conservadores, la candidata nos llamaba deplorables y decía que teníamos que cambiar la religión. Así que yo no fui a votar porque iba a neutralizar en la interna. Yo iba a votar por Ted Cruz y mi mujer por Trump. Pero me sorprendió gratamente en sus políticas económicas, que excepto en el área de comercio internacional, ha sido mucho más liberal en el punto de vista de las regulaciones, de los impuestos, de combatir la burocracia enquistada, de nombrar jueces que defienden la propiedad privada, que prácticamente ningún presidente en la historia de Estados Unidos en su primer año de gobierno. Me hace usted la excepción de la economía de carácter internacional. Ahí usted le niega el carácter liberal a las políticas de Trump. ¿Por qué? Bueno, la vez que estuve con él en un grupo muy influyente de Estados Unidos, le preguntamos sobre ese tema y Trump empezó diciendo, yo estoy totalmente a favor del libre comercio, pero estamos perdiendo con ellos, perdiendo con los otros. El lenguaje de perder y ganar a los economistas no nos gusta. Uno cuando importa más de lo que exporta es porque está valorando más lo que está recibiendo de lo que está dando. Y me parece que Trump, al generalizar el comercio con China, que de vuelta, los grandes poderes de la economía china están manejados por los servicios de inteligencia del Partido Comunista Chino. Eso no es libre mercado hoy, hace varias décadas, ni hace un siglo. No es juego limpio. No es juego limpio. El presidente Trump tiene un asesor llamado Peter Navarro, una persona muy agradable, formada en Harvard, pero tiene como el foco, siempre se ha enfocado en China como el gran peligro para Occidente y especialmente su política económica y comercial. Yo pensé que había perdido un poco de peso en el primer año, pero cuando comienza este año, el presidente Trump empieza con una política muy agresiva contra China, que uno nunca sabe con Trump, que es un negociador por naturaleza, cuánto es que lo hace por convicción de ideas o cuánto es por su arte de negociar. Pero yo me siento como economista con el deber de criticar cuando empieza a hablar de medidas proteccionistas y pone a empresas muy buenas de Europa o de México en la misma bolsa que empresas que realmente pueden exportar y entran en el mercado mundial mucho más fácil porque reciben subsidios del Partido Comunista, de las decisiones del Partido Comunista Chino. Es muy distinto. Alguien podría pensar, señor Chaufén, que no le conviene a Estados Unidos ni a Occidente desatar una guerra de aranceles con los chinos porque son la fábrica del mundo. Y si ellos toman la misma decisión, podría colapsar la economía internacional. Desde ya, yo estoy en Record, escribo para Forbes.com y he escrito sobre, incluso con el tratado con Europa. Y mi análisis era el siguiente. Hace 3-4 años la tendencia era que los países BRIC, Brasil, Rusia, India, China, estaban creciendo más que al doble que los países occidentales. Y pese a que tenían un nivel de corrupción altísimo, en los índices de transparencia internacional o del World Justice Index, estos son países que sacan casi menos de 4 sobre 10 en corrupción. Pero ¿qué es lo que pasaba? El costo de las regulaciones era más alto que el de la corrupción para muchos inversores y el mundo estaba yéndose hacia allí. Y para mí un riesgo moral muy alto. ¿Entendés? Que el mundo, los inversores estaban yendo hacia países que realmente todavía no han aprendido la importancia de la división del poder y del Estado de Derecho. Entonces, para mí el comercio internacional ayuda a unir los pueblos y es una de las pocas herramientas que tenemos en Occidente para crecer en forma sana y en una economía global respetuosa de las culturas y las leyes de cada país. Y así que el lenguaje de Trump me parece que puede llegar a cosas muy peligrosas, pero confío en la sensatez de muchos de sus asesores económicos. El nuevo asesor económico número 1 de Trump, Larry Kudlow, es uno de los grandes campeones del libre mercado, estaba criticando el proteccionismo hasta el día que lo nombraron.
Y pienso que vamos a poder evitar una escalada proteccionista mundial, que sería, como tú dices, muy, muy peligrosa desde el punto de vista económico, político, social y de seguridad. Señor Chaufén, usted es economista, usted va a recibir esta noche un premio por serlo y por defender la libertad económica, pero le voy a hacer una pregunta que creo que trasciende lo económico. Usted es norteamericano, usted tiene en general una buena opinión de la actual administración Trump. Yo quería preguntarle, ya le digo, trascendiendo lo económico, ¿qué le parece el fenómeno Trump? ¿Cree que estamos ante una contrarrevolución conservadora contra el mundo moderno? ¿Cree que estamos ante una batalla contra el mundialismo, contra George Soros? ¿Cree que estamos en una revolución contra las cloacas internacionales? Cuénteme su opinión, me interesa mucho. Algo que no nos dimos cuenta los que vivimos en las zonas de se han beneficiado de esta nueva globalización basada a veces en tratados internacionales también muy complejos, donde a veces solamente las grandes multinacionales pueden navegar este mundo de las regulaciones y los tratados, que este mundo se había olvidado de las necesidades y la existencia de todo el resto de la población que no veía los beneficios de este nuevo mundo de la élite global financiera y económica. Y lo que hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en parte de Europa Central, lo vimos en Inglaterra, así que me parece que es un fenómeno general y que el liberal a veces en forma muy simple, veíamos estos sacudones a los que les lleva, por ejemplo, el comercio con China, y en forma muy simplista decían, bueno, en el largo plazo vamos a estar todos bien, o sea, no te preocupes, perdiste tu trabajo, bueno, ya encontrarás otro trabajo. ¿Lo recuperarás? Sí, pero es un poco como, hay una doctrina famosa, el keynesianismo de un inglés, que cuando le decían, bueno, pero tu política inflacionaria es peligrosa para el largo plazo. ¿Y qué decía Keynes? Decía, en el largo plazo estamos todos muertos. Mis amigos liberales dicen, no, en largo plazo va a estar fantástico. Sí, estás 15 años, ¿viste? O que te tenés trabajando en algo, de golpe viene alguien que vende un producto totalmente subsidiado, tu fábrica va a la quiebra, ¿no? Y dice, no, bueno, cambia de ciudad, cambia de país, como si fuese muy fácil. Así que a veces es un problema de atención, de prestarle atención no solamente a los que viven aquí en las élites de las grandes capitales, sino todo el resto de la población. Y yo creo que en eso se están dando cuenta líderes políticos en varios países de que tenemos que escuchar no solo a los más poderosos de los centros financieros, sino a todo el resto de la población en cada uno de los países. Qué interesante. Usted, señor Chaufén, ha escrito un libro que se titula Raíces Cristianas, esto es una pregunta que yo tengo preparada para usted, se titula Economía y Ética, Raíces Cristianas de la Economía del Libre Mercado. Bueno, yo quiero hacerle varias preguntas con respecto a este libro. En primer lugar, Economía y Ética, Raíces Cristianas de la Economía del Libre Mercado. ¿Usted conoce la famosa tesis de Max Weber, según la cual los católicos, de alguna manera, no estamos preparados para abordar con éxito el sistema capitalista? ¿Usted combate esa tesis en su libro? Sí, desde ya. Y nuevamente, yo entro al mundo de las ideas como anticristiano. Yo era partidario de las ideas de una autora rusa que se cambió su nombre, Ayn Rand, autora del Manantial y de la Rebelión de Atlas. Y para mí, yo y el cristianismo me había convencido de que el cristianismo era casi una fuerza oscurantista en contra del individuo. Y cuando vuelvo a la fe, porque veo que... se reconcilia, ¿no? Sí, porque me di cuenta que el ser humano es mucho más que un individuo. Individuo viene del latín, indivisos. Uno divide un ente y el ente lo mató. Una vaca es un individuo, indiviso. Corta una vaca en dos, no tiene dos vaquitas, la mató a la vaca. Uno corta un tronco en dos, sí, tiene dos tronquitos. El ser humano es un individuo, pero mucho más allá. Somos mucho más que materia, tenemos espíritu, tenemos razón, tenemos intelecto, ¿no? Y tenemos esa libertad de acción. Y el liberal a veces es muy individualista. Y no solo, el liberalismo empezó a ser dominado por economistas, donde nuestro ser humano es simplemente un adulto maximizador de beneficios. El resto no existe en el análisis.
Entonces, No parece usted un liberal hablando, ¿eh? bueno, pero el liberal es como este señor que yo llevo en la corbata. Este es Adam Smith. No era profesor de economía, era profesor de filosofía moral, de ética. Y él se nutrió de dos autores protestantes, uno se llama Grocio y otro Pufendorf, donde Francisco de Vitoria, el fundador de la Escuela de Salamanca, ¿no? Influyó mucho en sus ideas. Grocio copió muchas cosas y Pufendorf, que Adam Smith lo cita 26 veces en uno de sus libros, Pufendorf lo ataca a Francisco de Vitoria por ser muy liberal en comercio internacional, ¿no? Entonces, pero yo eso todo no lo conocía, entonces empecé a estudiar, ¿no? Cómo se desarrollan, ¿viste? ¿Qué decían los sacerdotes sobre el precio de mercado? Y decían, bueno, el precio de mercado es el precio justo, perdón. El precio justo es el precio de mercado sin coerción, sin monopolio y sin fraude. Y decían, bueno, ¿y quién sabe ese precio? Y decían, no, solo Dios lo puede saber, es un precio de estimación común. Un premio Nobel, von Hayek, al que tuve la suerte de conocer muy joven, él también le asignaba a la Escuela de Salamanca ser parte de los grandes fundadores de la economía de mercado. No eran perfectos, obviamente, pero en ese mundo eran de lo más liberal que existía. Y yo creo que fueron los fundadores de Occidente en el punto de vista económico. Los españoles se tienen que sentir así, yo creo, orgullosos de esa herencia, como la Escuela de Salamanca catapulta estas ideas a casi todo el mundo. De manera que la patria del catolicismo por antonomasia, que es España, es la que de alguna manera, donde existe la génesis del liberalismo moderno. Es la Escuela de Salamanca la que luego nutre, entre otros, a Adam Smith y a otros popes del liberalismo. Incluso en ciertos temas, con teoría del valor, eran mejores los españoles que los anglosajones, que a veces le asignaban mucha importancia al valor trabajo, que luego lo toma Marx. Pero todo esto no puede ir... La libertad económica necesita un marco jurídico donde de división del poder, de juego republicano. Ahí también Domingo de Guzmán, los dominicos fueron muy importantes en el desarrollo de estas ideas de gobierno representativo. Pero la paradoja es que casi fue el mundo anglosajón el que toma parte de las ideas de división del poder y lo lleva a la cumbre al desarrollo económico que existió en Inglaterra, que existió en Estados Unidos, pero que por un tiempo países como Argentina, donde yo nací, hubo un periodo de 1853 a casi 1940, donde la tendencia general fue hacia el libre mercado. Y Argentina era mucho más católica de lo que es hoy en día. Algunos de nuestros padres fundadores, como Manuel Belgrano, que creó la bandera, estudió en la Salamanca. Así que a veces estas ideas llevaron a países al gran desarrollo, pero como fracasamos y los liberales en lograr consensos políticos, lamentablemente muchos de estos procesos de crecimiento, como en Argentina, se frenaron. Y hoy en día vemos más desarrollo en la mayoría de los países protestantes que católicos, pero no tiene por qué seguir siendo así. Por un tiempo acá España se estaba acercando a la media europea con el gobierno del presidente Aznar, ¿no? En Irlanda sabemos que es muy pujante en economía también. Así que yo creo que no hay nada en la doctrina católica que va en contra del mercado, pero en la praxis hubo problemas como de esa cultura en crear consensos de largo plazo en democracias liberales. Usted, sin ir más lejos, ha citado a España, que es la cuarta economía de la zona euro, a Irlanda, que llaman al tigre celta. Podríamos hablar también de Austria, es un país absolutamente católico y es de los más prósperos del mundo. Incluso el norte de Italia, donde la riqueza es enorme. Baviera, el sur de Alemania, que son católicos. Es decir, hay muchísimas excepciones en el presente. Ya no hace falta irse al pasado, como dice el profesor Schaufen, donde en el pasado se rompe esa tesis. Incluso en el presente, en la contemporaneidad, esa tesis de Max Weber queda rota. Y sobre todo, quédense ustedes con este argumento que nos da el profesor Schaufen. Es en España, en concreto en Salamanca, una patria católica donde se empieza a construir lo que luego consideraríamos liberalismo. De manera que, ojo al mundo anglosajón que se intenta apropiar del liberalismo cuando ellos efectivamente lo perfeccionan, pero nace en estas lides, en estas tierras. Señor Schaufen, otro asunto que a los europeos, a los norteamericanos como usted, entiendo que no les debe preocupar tanto porque tienen un país tan grande y tan extenso que da, por un lado, al océano Atlántico y por otro al océano Pacífico. Pero resulta que los europeos solo tenemos contacto con un océano, que es el océano Atlántico. Y parece que el eje económico lleva girando, lleva virando desde hace unos años, si es que no ha virado ya,
del eje Atlántico al eje Pacífico, el que llaman eje Asia-Pacífico. Saben ustedes que así antes la conexión económica mundial era de alguna manera Londres, París, Berlín, Nueva York, en el océano Atlántico, ahora se traslada al Pacífico, la costa oeste norteamericana, California, con Japón, China, Corea. Este desplazamiento del eje, señor Chaufén, en primer lugar, ¿se ha producido? Y en segundo lugar, si es así, ¿qué consecuencias puede traer? Y se está produciendo, pero déjame hacer una conexión con lo último que tú dijiste, porque desde el punto de vista del liberalismo político, también ha habido contribuciones muy importantes del mundo acá de la Escuela de Salamanca. Déjame explicarte un poco. Mañana, el sábado, habla Daniel Hannan, un diputado inglés, tiene una organización y es muy buen comunicador, pero a veces él presenta como que el mundo nació en economía por generación espontánea con Adam Smith y en política con John Locke. John Locke tenía 6 años cuando se hace la primera constitución de Estados Unidos, el estado de Connecticut, las órdenes fundamentales, Fundamental Orders. Roberto Bellarmino, que enseñaba con Juan de Mariana y Francisco Suárez en Italia, su libro sobre la democracia y los laicos y el gobierno estaba en Princeton y lo usa James Madison y Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, el fundador de Estados Unidos, en cierta forma, de la Constitución, le manda de regalo el libro de Juan de Mariana a James Madison. Y esto la gente no lo sabe, especialmente los españoles, ¿no? ¿Y qué es lo que me preocupa de este cambio hacia el mundo asiático? Los asiáticos han entendido el mercado, la ganancia, ¿no? Y la producción, pero entienden menos el tema de la división del poder. Entonces, si el poder económico se mueve de países que con todas sus imperfecciones, Europa y Estados Unidos y Canadá, Australia, tratan de cumplir con ciertas normas de Estado de Derecho. Pero muchos de los países asiáticos se mueven con las reglas del poder, del Estado del poder. Y yo creo que a los que amamos la libertad nos tiene que preocupar eso mucho. El año pasado recibí un premio de los chinos en Italia por mi defensa del libre comercio. Y el premio era basado en Marco Polo. Y los chinos, ustedes saben, están creando una nueva ruta entre Europa, ¿no? Una nueva ruta de la seda. Se llama, sí. ¿Y qué hay que hacer con ese tipo? Yo digo, no subsidiar, no rasgarse. Hace 2 semanas atrás, una analista que era el número 2 en el Congreso de Seguridad Nacional, Katie McFarland, del presidente Trump, presentó en nuestros grupos de que soy miembro una idea brillante, que es hagamos lo mismo en forma positiva, por ejemplo en las Américas, hagamos una ruta total desde Norteamérica, de Alaska a Tierra del Fuego, marítima, de aviones, de mejores rutas. Ganémosles a los chinos con cosas positivas. El fundador de Atlas decía, ¿cómo vamos a ganar la guerra con el comunismo? Rodeémoslas de sociedades productivas y virtuosas. Y él creía en la defensa, pero tenemos que completar la defensa con una actitud productiva basada en ¿qué? En el respeto a la dignidad de la persona humana, en los demás, respeto a los demás y a lo de los demás, que es la propiedad privada. Y si nos movemos hacia allí, yo creo que, de vuelta, no, es muy bueno tener más comercio con Asia, pero tenemos que aprender a respetar la fuente de generación de riqueza en cada uno de nuestros países, en las Américas, en Europa, en África y en todo el mundo. Obviamente, desde un punto de vista moral, señor Chaufén, lo que usted dice es intachable. Es decir, tenemos que procurar que los chinos, aparte de prósperos en lo económico, lo sean también en lo humano. Pero algún espectador podría decir, está visto que por los resultados económicos de los chinos, que crecen del orden del 10 o el 12% cada año, no necesitan unos derechos humanos y una libertad social para ser prósperos en lo económico. Y en tanto que no lo necesitan, no van a abundar en esas políticas de apertura humana. Ese es un riesgo moral. Algunos pensamos que la tasa de crecimiento real de China es casi la mitad de la que tú has dicho, pero igual, crecer al 6-7% es casi el doble de lo que está creciendo el mundo occidental. La pregunta que nos hacemos es sostenible en el largo plazo. Ya van casi 30 años, ¿no? de algunas de estas reformas en algunos de estos países. ¿Cómo van a manejar ellos las desigualdades económicas que existen internamente en China
es una preocupación y algunos de nosotros vemos que hay un poquito mayor esfuerzo de respeto de los derechos de la persona en la India, pero de vuelta son países todavía con mucha corrupción y muy distintos a los países de Occidente. Así que eso es una amenaza y que de vuelta, para combatirlo, yo creo que nosotros tenemos que mostrar y crear economías más prósperas y que seamos el imán de la gente productiva de todo el orbe. Pero yo creo que China va a enfrentar problemas serios en las próximas décadas y creo que el líder chino ha estado acumulando poder esperando posibles sacudones. Así que vemos una época peligrosa en China. Vivimos una época peligrosa en China y usted augura que será a medio y largo plazo cuando se produzca una apertura también desde el punto de vista democrático. Sí, no tan medio plazo. Lo creo, siguen teniendo muchos control y son muy celosos de cualquier de libertad política que vean que pone en riesgo al régimen y al control del régimen central. Sigo mucho la economía de Hong Kong y la relación entre China y Hong Kong y ha habido sacudones fuertes y cómo se ha comportado China con las voces de la libertad allí, de la China de Beijing, me preocupa mucho. La última pregunta, señor Xiaofeng, porque se nos está acabando el tiempo. Quería preguntarle, ya sé que es usted economista, que no tiene el don de la precognición, no sabe qué va a ocurrir, pero seguramente tenga una predicción, al menos tenga una idea mucho más afinada que la que pueda tener seguramente yo o muchos de ustedes. Algunos economistas auguran una nueva crisis económica. Parece que el capitalismo, según dicen algunos, está condenado a sufrir ciclos económicos y parece que una nueva crisis ya aparece en el horizonte. ¿Usted qué piensa? Bueno, es mucho más fácil criticar que pronosticar, ¿no?, para los economistas. Yo pienso que una crisis no es inevitable. Obviamente estamos esperando los economistas una suba gradual de las tasas de interés. Vemos como ya el crecimiento, el valor del dólar en relación a otras monedas está poniendo algunas economías en peligro. Pero por eso consideramos que para que no se llegue a una crisis es necesario seguir avanzando en las reformas económicas que creen un shock de productividad muy alto. El señor Trump, el nuevo asesor económico Lawrence Kudlow, con Steve Forbes, que es siempre campeón de los impuestos bajos, y con Arthur Laffer y otros economistas, yo creo que correctamente piensan que si Estados Unidos puede crecer a más del 3% al 4%, es tan el poder de la economía norteamericana que quizás podemos crear un efecto de emulación en otros países y que también vayan, en lugar de tratar de gastar y regular más, ir el camino inverso, el camino de regular menos y cobrar menos impuestos al aparato productivo. El presidente Trump se comprometió a eliminar 2 regulaciones por cada una que adoptaba. ¿Sabes cuántas terminó eliminando? Terminó eliminando 22 por cada una nueva. ¿Por qué? Porque el presidente anterior hacía todas las cosas por decreto, desde el arreglo con Irán a otros, entonces lo que se hace por decreto se puede modificar por decreto. Entonces, ese shock de optimismo, si se puede continuar, si el Estado profundo no le gana la guerra a Trump, y en otros países del mundo dicen, ajá, uno crece más rápido si le deja al productor producir con más libertad y con menos cargas impositivas, eliminando el gasto superfluo del gobierno. Quizás vamos a una economía mucho más próspera y esa crisis que algunos pronostican que va a venir, se puede llegar a evitar. Pero así que yo soy medianamente optimista porque de vuelta las fuerzas de la burocracia en cada uno de nuestros países es enorme y el presidente Trump es un desafío existencial a muchos de estos entes gubernamentales. Me quedo con 2 cosas que acaba de decir usted, señor Xiaofeng. La primera es que el poder de la economía norteamericana podría generar cierta inercia positiva a otros países. Y me quedo también con esto que acaba de decir último, que la promesa de Trump era eliminar 2 leyes por cada una que aprobara la nueva administración, y ha incumplido su palabra. Por cada nueva ley aprobada por su administración,
ha eliminado 22, que me parece desde luego para quitarse el sombrero. Alejandro Chaufén, espero que haya estado muy feliz en este programa, espero que haya estado muy feliz en nuestro país y deseo que sea muy feliz cuando esta noche reciba el premio Juan de Mariana. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y un honor. Vamos a publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes.